Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, muchas gracias por estar acá hoy. Como ustedes saben, esta es una edición número 21 de la Fiesta de la Lectura, que es un evento que organizamos acá en el museo el día que está cerrado. Es una jornada que le robamos a los conservadores, a los restauradores, porque lo llenamos de público nuevamente para pensar un poco sobre la lectura y para hacer del espacio del museo, también desde el área de literatura de la que soy parte, un poco usar el museo también como armar nuevos recorridos dentro de este espacio que nosotros ya, que está tan reglado y está tan reglamentado y que tiende un poco también a dictarnos cómo tenemos que apreciar las obras, cómo tenemos que movernos, digamos, con los otros, como, bueno, hay todo un protocolo que nos gusta repensar y desarmar a partir de este evento y a través de la lectura, que es lo que nos interesa y nos preocupa y nos ocupa sobre todo. Y en esta edición estamos pensando un poco en el afecto y en la forma de representar el afecto, en cómo el arte también puede pensar el afecto y la lectura. Y también estamos con muchas ganas de aprender y de preguntarnos acerca de cómo acercar a los niños, a las niñas y a las primeras infancias a la lectura. Y bueno, para eso tenemos el enorme placer, el orgullo de contar con la presencia de María Emilia López, que es una gran referencia en este área, que rápidamente vino al museo, conoció un poco la propuesta y pensó, a partir de su enorme bagaje, una conferencia para ustedes que se llama El amor, las infancias y los libros. María Emilia, es especialista en lectura y en primera infancia, es escritora, es editora, es formadora de bibliotecarios y de maestros, es autora de varios libros, entre ellos Un mundo abierto, Cultura y primera infancia, y Un pájaro de aire, la formación de los bibliotecarios y la lectura en la primera infancia. Y además tiene una enorme experiencia en territorio, es directora del Jardín Maternal de la Facultad de Derecho de la UBA. Es una institución que tiene educación artística, que tiene niños, bebés, niñas, y que investiga también las relaciones entre la mutación humano-tecnológica y la crianza temprana. Así que bueno, debemos agradecer enormemente, María Emilia, que estés acá. Aparte era una jornada súper compleja, María Emilia tiene que viajar, tiene un montón de compromisos, así que gracias por el tiempo. Bienvenida y te escuchamos. Gracias. Muchísimas gracias, Magdalena, y muchísimas gracias a todo el equipo de Malva que pensó que era significativo e importante incluir a los bebés, a las niñas y a los niños pequeños en una experiencia de literatura dentro de un museo. Me encanta la idea de pensar que los bordes del museo pueden desdibujarse y ofrecer otro tipo de experiencias. Y esta conferencia se llama El amor, las infancias y los libros, y muchísimas gracias a ustedes, por supuesto, que están aquí para compartir esta experiencia. Decía que se llama El amor, las infancias y los libros, y dentro de ese magma de palabras, quisiera pensar qué significa leer con bebés y niños y niñas pequeños, cómo influye la experiencia con los libros y las mediaciones adultas en el desarrollo psíquico infantil en un tiempo de mutación humano-tecnológica, un tiempo muy complejo para las infancias y para las crianzas. ¿Y tienen los libros y la lectura algo especial que hacer en estos tiempos complejos? ¿Leer es solo leer? Vamos a pensar la construcción del propio camino lector como una fotonovela, el arte del lenguaje verbal y de las imágenes como soporte de la interacción humana y del desarrollo simbólico. Primer punto, pensar la relación entre el amor, las infancias y los libros en clave contemporánea. Haciéndome eco de las propuestas de esta fiesta, Magdalena me contó la
el eje que cruza a esta fiesta, la revista Idilio y las fotografías de George Friedman, una muestra hermosísima que todavía está disponible, y la educación sentimental de Flaubert como inspiración. De todas las virtudes que tienen los libros en nuestras vidas, elegí lo que ocurre en términos amorosos, que cuando hablamos de primeras infancias es lo mismo que decir en términos de humanización, de psiquismo, porque de las formas y dimensiones del amor depende que nos convirtamos en humanos más o menos felices, seguros, creativos. Es decir, que reivindicar el amor en la infancia es algo así como proteger el desarrollo integral, la salud mental, la posibilidad de crecer creativamente. Y de todos los elementos con los que se construye el vínculo amoroso, dado que estamos en la fiesta de la lectura, priorizo el lenguaje verbal y los libros como objetos de la cultura, con todo lo que traen consigo. Esta ilustración con la que iniciamos pertenece a Marilda Castaña, una artista brasileña, de su libro Ops. Es un libro cuyo texto a lo largo de todo el libro es solo esa onomatopeya. Y la elegí para iniciar porque puede marcar una impronta acerca de cómo concibo la lectura en la infancia. Como una experiencia de juego que se aborda con todos los sentidos, en la cual las niñas y los niños ingresan sin prejuicios o representaciones de lo que vale o no vale, de lo que está bien o lo que está mal. Si somos generosos y abiertos, los niños y las niñas ingresan en la lectura jugando, aprovechando de los libros y del lenguaje toda forma posible de exploración, recreación o invención. Cuando los libros, el lenguaje, las imágenes son concebidas como juguetes, la lectura entra a formar parte de la cotidianeidad y es siempre bien recibida. 2. Eso que llaman amor. Llegas al mundo un día, te abrigarán las flores y los pájaros. Un fragmento de un poema de María José Ferrada. ¿Cómo influye la experiencia con los libros y las mediaciones adultas en el desarrollo psíquico infantil en un tiempo de mutación humano-tecnológica? Esta es una pregunta muy contemporánea. En esta foto vemos a un adulto, un papá con su bebé, en una conexión sensible importante, en un ejercicio de mirada conjunta, de verbalización, que nos da una pauta clara de interacción humana. Hay signos del amor también. Pero en estos tiempos en que vivimos, estas formas de interacciones están en crisis. La escasez del lenguaje verbal entre adultos y niños es notable. Las palabras que les están dedicadas, con mirada rostro a rostro de por medio, son escasas. Yo suelo hablar del sufrimiento del lenguaje, como una experiencia de adelgazamiento, tanto en la cantidad de verbalizaciones que forman parte de nuestro magma humano cotidiano, como en la profundidad, creatividad, búsqueda de aquellas palabras más pertinentes para decir matices de lo que pensamos, sentimos o necesitamos comunicar. Y el lenguaje verbal es tan importante en el desarrollo que para los bebés, las niñas y los niños, su ausencia significa un agujero en el aprendizaje psíquico, es decir, en la capacidad de comprenderse a sí mismos y de comprender el mundo, de situarse en el territorio de las representaciones y del pensamiento. Aunque los bebés no piensan solo con el lenguaje, también piensan con el cuerpo, pero hoy nos ocuparemos más que nada del lenguaje. Mem Fox, una artista, autora de muchos libros para las infancias que seguramente ustedes conocen, dice en uno de sus textos: el mejor momento para comenzar a leer en voz alta a un bebé es el día de su nacimiento. El ritmo cadencioso de un sencillo libro de cuentos para la hora de acostarse en su primer día, emocionante y agotador, relaja tanto a los ansiosos padres como al recién nacido y estrecha los vínculos mutuos. Proporciona a los padres y a los niños algo de qué hablar juntos. Y para el asombro de la mayoría de los adultos, a los bebés recién nacidos les encantan los libros. Responden al brillo de las ilustraciones, al ritmo de las palabras y a la presencia de un adulto cariñoso. Hasta allí lo que dice Mem Fox. Y yo agrego,
Esto puede parecer exagerado. Los adultos están tan ocupados, preocupados y hasta confundidos el día del nacimiento que pensar en un libro suena a disparate. Sin embargo, hay algo de lo que dice Mem Fox que me resulta especialmente valioso: tener algo de qué hablar juntos. En principio, un bebé es un ser súper enigmático. Es complicado pensar de qué hablar con él. Hay una intuición que puede emerger en ese momento de las primeras interacciones que produce palabras juguetonas. Los antropólogos lo llaman maternez a ese primer idioma lleno de cuchicheos y semipalabras con las que les damos la bienvenida y con las que no importa qué decimos, no importa el significado, sino la melodía de la voz de la madre, del padre, de la otra madre, esa voz que todo bebé escucha desde el 4º o 5º mes de gestación. Pero no siempre esa intuición sale a escena, no siempre es un recurso espontáneo. Y si pensamos en esta condición contemporánea de sufrimiento del lenguaje, ¿cómo se hace para tener algo de qué hablar juntos? Un corazón late en el cielo. Las madres, los padres, los adultos maternantes en general, recibimos una fuerte demanda filogenética con cada bebé al que acompañamos. Producir el encuentro de lenguaje, de corporalidad, de sentido humano para esos seres que nacen, que aunque lo hagan tras 9 meses de embarazo, están inmaduros para autoabastecerse biológica, psicológica y culturalmente. La conciencia humana surge a partir de la musicalidad elemental de los ritmos corporales vibratorios y sonoros compartidos entre la madre y el bebé, cuando ella da de mamar, acaricia, mece, habla, arrulla y acuna al recién nacido. Eso señala el biólogo chileno Humberto Maturana. Yo agregaría que en tiempos contemporáneos somos muchas las figuras que constituimos esos eslabones rítmicos compartidos, elementales para la conciencia de sí, para entrar en el devenir cultural compartido. Ese es el inicio del largo viaje hacia la intersubjetividad, es decir, la posibilidad de estar en estados mentales compartidos con los otros, de encontrarnos mente a mente, de sintonizar sensibilidades. Y entonces vale preguntarnos, ¿qué harían los bebés sin la interacción humana del lenguaje? En 2025, la relación con la oralidad, la mirada, la disponibilidad de los cuerpos para arrullar, mecer, contener en el regazo, se vuelven esenciales para pensar las infancias, porque en esos recursos de interacción afectiva se fundamentan muchos procesos, como decía, de construcción psíquica, social y simbólica. Y no solo cuando somos bebés, porque la memoria inconsciente de ese tiempo primigenio nos acompaña toda la vida. Y en este sentido quisiera posar la atención sobre un elemento indispensable, la mirada conjunta. El antropólogo chileno Ragnar Benke escribe, lo cito: la capacidad de conectar la mirada en un referente común es la clave de la colaboración, pues actuar colectivamente requiere sintonizar la intención y la acción con otros de una manera muy sofisticada. La parte blanca de nuestros ojos no la tiene ningún animal y evolucionó en los primeros humanos justamente para ayudarnos a leer la intención del otro y conectar nuestras miradas en un objetivo común. Así también surgen las señas y los gestos con las manos que nos ayudan a indicar referentes comunes donde sincronizamos nuestra atención, dando paso a un foco común donde nos coordinamos para resolver colectivamente un desafío. Hasta allí la cita. La mirada conjunta se convierte en otro eslabón imprescindible en el camino hacia la intersubjetividad. El lenguaje es en primer lugar un sistema de señas y gestos que nos permiten concentrarnos en un mismo objetivo, situación o espacio. Este proceso no solo fue fundamental a nivel filogenético, sino que es el que reproducen todos los bebés en su acercamiento al mundo de la cultura, a la intersubjetividad
y al lenguaje verbal. Y es también el proceso que empleamos para la lectura compartida de libros. La atención recíproca. La atención es una construcción que crece en función de la mirada conjunta. Atender al mismo estímulo visual, sonoro, sentimental, ser capaz de ponerse en el lugar del otro, solo se vuelve potencia propia cuando hemos podido mirar, pensar y sentir junto con otro. La sincronía humana. Golpea un poquito, no sé si estoy haciendo algo mal, pero lo corro ahí. Para traducirlo en términos físicos y metafóricos, podríamos decir que la sincronía es algo así como lograr bailar acompasado con el otro. Y para desarrollarse psicológicamente, las niñas y los niños, no solo los más pequeños, necesitan vivenciar estados de sincronía humana, es decir, de acompasamiento con los adultos de referencia. Ese acompasamiento no solo está en el cuerpo a cuerpo, también en el juego compartido y en la conversación. Escuchar y percibir tus ritmos, acompasarme a ellos, comprenderlos. Formas del respeto hacia el otro en crecimiento y de construcción de estados mentales compartidos. Puedo percibirme a mí misma porque me ofreces situaciones en las que puedo vivenciar la sincronía humana. Puedo frenar mis impulsos, entonces soy un chico que escucha, que puede autorregularse, porque entiendo profundamente el sentimiento del otro y el contexto. La flexibilidad cerebral. Todos estos aspectos del desarrollo infantil se ven muy favorecidos porque los humanos nacemos con un cerebro que apenas se ha formado dentro del útero y que tiene aproximadamente hasta 4 años de vida de cada niño y niña para continuar creciendo. Eso nos da flexibilidad. El cerebro se puede modificar y a mayor cantidad de buenas, dulces, sensibles interacciones humanas, mayor desarrollo cerebral. El cerebro es un órgano afectivo dependiente. Si no hay interacciones humanas amorosas y pertinentes, el cerebro no puede crecer. Por eso, el amor es como un corazón que late en el cielo, porque de él depende casi todo en el ecosistema de los seres humanos en estado de infancia. Puerto de Esperanza. Esta imagen que ustedes ven aquí es un fragmento de una obra de Cecilia Vicuña, una artista chilena que tuvo una exposición muy importante en Malva a fines de 2023 y creo que inicios de 2024, que vinimos a ver con todo el equipo de maestras del jardín y que disfrutamos muchísimo. Y muchas de sus imágenes para mí fueron muy inspiradoras. Y frente a todo esto que hemos compartido hasta aquí, ¿tienen los libros y la lectura algo especial que hacer en estos tiempos complejos? Enfaticé que las niñas y los niños pequeños son básicamente seres de interacción. Y en un mundo donde el lenguaje oral se adelgaza, donde los adultos estamos mutando hacia otras formas de interacción que no ponen en juego el cuerpo, la palabra, la gestualidad, y por lo tanto vamos perdiendo ciertas habilidades para la sincronía rostro a rostro, cuerpo a cuerpo, la presencia de los libros y de mediadores que articulen la relación bebé, niño, niña, madre, padre, abuelo, maestra, bibliotecario resulta fundamental. No sé cómo jugar con mi hijito. No sé cómo hablarle, no sé hablarle, no sé hablar, dice una mamá, y otra, y otra, y un papá, y otro papá, y otro papá. El libro te da prestado ese repertorio de lenguaje y ficción que comienza a entramar el habla. El libro dice por vos aquello que tu lengua no puede hacer vivir espontáneamente. El libro te ofrece un campo de ficción que supera la realidad. Y te permite actuar como una madre o un padre y no como una unidad de emergencia, como dice Rachel Cusk en su libro sobre la experiencia de ser madre. Una unidad de emergencia atiende necesidades básicas como comer, dormir, estar limpio. Una madre y un padre humanos atienden también la necesidad básica de poesía, de lenguaje, de ensoñación y juego. La mamá de Clarita.
Clarita ingresa al jardín cuando tiene 2 años. La mamá dice que grita mucho, que no dice palabras y que grita por todo. Ella no entiende por qué Clarita grita. Comenzamos a pensar en las formas de interacción entre ellas y con el papá. Ambos son amorosos, están súper interesados en su hija. Cuando les pregunto a qué juegan, en plural, describe los juguetes que tiene, la mayoría de ellos con botones y sonidos. No advierte que le pregunto por la interacción. Vuelvo sobre esta pregunta. ¿Dónde juegan? ¿Jugás con ella? ¿Qué dicen cuando juegan? Me responde que Clarita juega mientras ella hace todas las cosas de la casa, que le pone juguetes con sonidos para que le capten más la atención. Seguimos conversando y se da cuenta de que nunca hablan cuando juegan y que casi no juegan en plural. Comenzamos a trabajar sobre la mirada conjunta. Para eso hay que sentarse en el piso y no hacer otra cosa mientras jugamos, más que jugar. El tiempo es impreciso y hay que aguantar esa imprecisión. No se sabe para qué estamos jugando. Comenzamos a pensar en la conversación, en hablar con Clarita mientras juegan. Al principio la mamá me dice que no sabe qué decir. ¿Nombro los juguetes?, me pregunta. Yo le digo que puede decir lo que le salga y que trate de narrar o describir lo que va ocurriendo. 3 semanas después, la mamá de Clarita me dice que observa que su hija casi no grita y que cuando quiere algo la busca y le señala. También que está durmiendo mejor. Y eso coincide con que en el jardín se despide muy bien y está más interesada en los juegos de sus compañeros. Y también elige leer con su maestra cada vez más. La mamá me dice también que ahora se le volvió más interesante jugar con Clarita, que antes sentía que no había nada y se frustraba. Entre la fascinación y un amor prohibido. Los vínculos humanos en mutación. Marco aquí algunos puntos neurálgicos del cambio o mutación desde mi punto de vista. Uno de los problemas que enfrentamos es que la experiencia sensible está en segundo plano. Nuestra subjetividad, atravesada por la experiencia tecnológica, no reporta suficiente información desde la sensibilidad, porque a mayor relación con el algoritmo, menos necesario se vuelve el entrenamiento sensible, sensorial, psíquico, de percepción de las cosas del mundo. A menor entrenamiento, menos capacidad sensible. Y los bebés necesitan de la reciprocidad oral y corporal. Esa es la materia más nutritiva para el entrenamiento sensible. Y esa oralidad que los adultos ofrecemos cuando estamos responsivos y bien conectados con ellos, que es una forma de lenguaje rítmico lleno de onomatopeyas y ronroneos, constituye una protoliteratura. Llamo así a una literatura espontánea, improvisada, regulada por las leyes del amor, la seducción y la musicalidad. Esta protoliteratura debería dar lugar también a la literatura de autor, a los buenos libros, al poema, con la frecuencia de un juguete. Sensibilidad y cosensibilidad, estados mentales compartidos. Algo de eso le empieza a pasar a la mamá de Clarita cuando empiezan a conversar en el juego y cuando describen situaciones ficcionales, imaginarias, que hacen los carritos, los muñecos, las tacitas, etc. Por otro lado, la relación tecnológica está hecha de y a la vez produce prisa, velocidad. Y el juego infantil y la lectura son la invención de una demora. Entonces, ¿cómo influye en el desarrollo infantil la ausencia de tiempos laxos y sin rumbo definido, imprescindibles para el desarrollo humano? Porque el juego es imprescindible para el desarrollo humano. ¿Y cuánto podemos aportar a las vidas familiares y escolares si generamos las condiciones para experimentar situaciones de lectura que repongan la experiencia de la demora? Pero insisto en algo. La demora ocurre en un tiempo laxo y sin rumbos definidos. Entonces, también habrá que pensar qué tipo de experiencia de lectura proponemos en la escuela o en el jardín. ¿Cómo revisamos el sentido de la lectura en la escuela? Que no responda a una mirada únicamente utilitaria en relación con la alfabetización convencional,
sino al sentido más profundo de la experiencia de leer, entrar en otros mundos, vagabundear simbólicamente, sensibilizarse con otras experiencias, sentir con otros lo de otros, crear. Y otro punto neurálgico para mí es que no solo se trata de adicción a las pantallas, sino de una forma existencial de la vida misma. Muchas veces ponemos el acento cuando queremos pensar qué efectos tiene la tecnología en los niños, ponemos el acento en el tiempo que los chicos pueden o no estar con las pantallas. Pero desde mi punto de vista hay algo muy potente en esta experiencia de mutación que no está relacionado necesariamente con el tiempo de los chicos en el cibermundo, sino que nosotros, los adultos, ya estamos muy avanzados en este proceso de mutación, ya no somos los mismos. Nuestra capacidad sensible, nuestra percepción, está variando a ritmo acelerado. Entonces, lo que ofrecemos para la sincronía, la mutualidad o la intersubjetividad es algo distinto de lo que el psiquismo infantil espera. Probablemente el psiquismo infantil espere mucha más atención y capacidad perceptiva de nuestra parte. Retorno al amor. Lecturar. Esta es una nominación que me nació hace unos años, mientras leía con un grupo de bebés, en ese ambiente tan particular que se construye cuando estamos entregados al vaivén de juego y vida, historias y poesía, haciendo traducciones de gestos mínimos, capturando significados e intenciones apenas perceptibles, intentando ofrecernos íntegros a esa aventura de la conversación literaria con seres tan exquisitos y sensibles como son los bebés. ¿Y por qué lecturar? No alcanza con leer. Al principio necesitan de la lectura de otros hacia ellos. Entonces allí hay algo más que el acto de leer. No alcanza con dar de leer, porque ese dar de leer no da cuenta de algunas sutiles implicaciones subjetivas de ese proceso en quien recibe. A la vez, cada experiencia de lecturar contiene marcas propias de la subjetividad de quien lectura, sus formas personales de decir, de relacionarse con las palabras, con el juego, con el tiempo, con la ternura, con la ficción, su amabilidad y su riqueza. Lecturar es para mí producir ese baño narrativo, lingüístico, poético, que tiene carácter de iniciación y que pone en acción profundos procesos psíquicos, intelectuales, afectivos, simbólicos, de los que depende en gran parte el acontecimiento de convertirse en lector. Lecturar reúne algo del verbo leer y algo del verbo amar. Algo así como trasvasar amorosamente a los otros el equipaje y las habilidades iniciales para construir cada vez con mayor autonomía la experiencia plena y emancipatoria de la lectura. Por eso, lecturar supone una relación de compromiso e intimidad entre quien lectura y quien se lectura como condición misma de la experiencia. Lecturar construye intersubjetividad. Valentín tiene 5 meses, lee solito, con tanta atención, concentración y placer, eso lo podemos ver en sus gestos físicos, porque ha sido lecturado desde que llegó al jardín, cuando tenía 45 días de vida. Su mamá y sus papás descubrieron esa potencia de interacción que dan los libros y también lecturaban en su casa. Y toda la experiencia amorosa entre ellos se nutrió profundamente. Satisfacción versus diversión. La satisfacción es inmediata e individual. La diversión depende de la interacción entre dos. La diversión produce intersubjetividad y emociones compartidas. Pensar las variaciones en las formas de la diversión me parece especialmente interesante. Muchas madres, padres, maestros cuentan con asombro cómo sus hijos e hijas de 8, 10, 12 años juegan juegos en los que no estamos seguros si hay diversión, o lo interesante para ellos está en la satisfacción de ganar una carrera, comerse a todos los enemigos, etc. ¿Es lo mismo satisfacción que diversión? ¿La diversión implica intersubjetividad? Mi hipótesis es que sí, que en la diversión hay siempre otro,
aunque el otro sea un personaje de una novela. Vale la pena analizar qué ocurre en los juegos actuales, en las experiencias infantiles, hasta dónde hay otro con el que el disfrute, la emoción, se convierta en una experiencia de interacción sensible. Y agregaría aquí la diferencia entre determinados videojuegos, no todos, porque hay videojuegos sumamente ricos e interesantes, pero la diferencia entre muchos videojuegos y la obra literaria. Lo que la obra literaria produce en relación con la intersubjetividad, tanto si hay otro que hace la mediación, cuando hablamos de niños muy pequeños, como si estoy sola en mi casa y la intersubjetividad se produce entre la psiquis de los personajes, la psiquis del relato que aparece en esa escena. El más pequeño ferrocarril del mundo es la oruga. El pez más difícil de pescar es el jabón dentro del baño. Greguerías de Ramón Gómez de la Serna. Lo nuestro son los mundos, dice Graciela Montes. No sabemos vivir sin ellos. Si no conseguimos fabricarnos los propios, tomamos otros, ya hechos, y nos calzamos o los encasquetamos de cualquier manera, como sea, con tal de no quedar a la intemperie. Alejandro Zambra, el escritor chileno, dice en uno de sus últimos libros, en el que relata la historia de su paternidad atravesada por la literatura. Antes, cuando recién caminabas, me veías leyendo solo y trepabas a mi regazo, para interponerte entre el libro y mis ojos, igual que los gatos, aunque tenías la cortesía de no arañar las páginas. Pronto perdiste esa cortesía, porque de la curiosidad pasaste a la rebelión. Verme leyendo solo, en silencio, comenzó a volverse para ti intolerable, y me quitabas el libro o rompías la hoja. Y es que la lectura en silencio parece individualista, avara, marchita. Ahora, cuando me sorprendes en el acto mezquino de leer en silencio, me pides que lea en voz alta, y yo siempre acepto, de manera que ya conoces frases de grandes autores y un par de versos de Idea Vilariño, y hasta 2 o 3 párrafos de La montaña mágica. Hasta allí lo que dice Zambra. Y yo agrego, leer es sobre todo otorgar palabras, sentidos, imágenes y también regazo, algo para nada menor. La sincronía también ocurre en el cuerpo a cuerpo entre los adultos y los niños. Con la lectura ofrecemos el material que garantiza el fluir del psiquismo, la seguridad afectiva que genera ser capaz de estar en estados mentales compartidos, el lenguaje que habita el tiempo poroso de estar juntos, que muta del pequeño gato escurridizo que trepa entre los muslos, los brazos, la cadera del adulto, para adueñarse del contacto más íntimo, sin permiso, hasta el pequeño que se une al padre a través de la voz, en ese hiato mágico entre lectura y sentido, cuando no es tan importante qué dice un texto, sino quién lo dice, cómo lo dice y cómo funciona la máquina musical de la lengua. Y las escuelas, los jardines de infantes y las bibliotecas tienen mucho que hacer en este sentido. Cada vez que nos preguntamos por los bebés lectores, por las infancias y sus derechos lectores, estamos pensando no solo en libros, sino en mediaciones, en la creación de entornos culturales en los que todas las familias puedan hallar de qué hablar, cómo hablar, qué leer y construir mirada conjunta. Una política cultural de la mirada conjunta me parece una idea casi urgente. El refugio, la construcción de una comunidad de lectura. Nunca había tenido la oportunidad de leerle un cuento a mi bebé. Pensé que eso solo se presenta en familias que tienen la oportunidad de comprarles libros a sus hijos. Este es el testimonio de una mamá en una biblioteca pública. Cada uno de los espacios en los que trabajamos con primeras infancias reclama una política de interacción humana, un tejido de eslabones que articulen el lenguaje oral y el lenguaje escrito con la experiencia de la voz y el ritmo narrativo de la vida. Las bibliotecas públicas, las salas de lectura,
las escuelas, los centros infantiles, los museos y muchos otros espacios alternativos, podemos asumir la responsabilidad de enlazar no solo libros y niñas, sino de construir intersubjetividad, que hoy por hoy es lo mismo que decir construir humanidad. Para eso hace falta garantizar la presencia de muchos buenos libros, pero no solo eso. También es indispensable pensar qué hacer con la parte blanca de nuestros ojos. El verdadero camino. ¿Quién lectura a quién? ¿Qué experiencias necesitamos para poder lecturar? Esta pregunta tiene que ver con algo que me pasó en un taller, la primera vez que hice un taller poniendo a jugar el verbo lecturar. Y una fonoaudióloga que participaba de ese taller me hizo esta pregunta: pero, ¿qué necesito yo para poder lecturar? ¿Quién me lectura a mí? Y yo creo que esta pregunta es muy valiosa, porque está claro en los ejemplos que yo compartí hasta aquí, y seguramente a ustedes les resuenan muchísimos otros ejemplos de su vida cotidiana, está claro que ser adulto no quiere decir ser lector, sobre todo lector de literatura. Y está claro también que ser adulto o ser mamá, papá, maestra, bibliotecario, no quiere decir saber cómo acercar la experiencia de lectura a bebés, niños y niñas pequeñas que apenas están entrando en el lenguaje convencional. Por eso creo que esta pregunta acerca de quién lectura a quién es una pregunta fundamental. Y pienso en voz alta, el espacio que abre Malva con estos encuentros de despedida de una estación y recibimiento de la otra, son espacios para lecturar. Lo que ocurre aquí es una experiencia de lecturar, que tiene diversos destinatarios, que tiene diversos lecturadores, en el que se juega muchísimo del azar del encuentro, y eso seguramente potencia las capacidades de todos nosotros para el próximo encuentro que tengamos con otro niño u otra niña. Y aquí dice otra vez, la relación tecnológica es una relación con la velocidad. El juego y la lectura son la invención de una demora. Y no es un error, no es que me equivoqué en esto. Lo vuelvo a traer porque creo que aquí hay una clave de la salud mental y de la felicidad para los niños y las niñas en este momento histórico que estamos viviendo. Entonces, esta pregunta, ¿cómo encaminar una práctica de lectura familiar para que leer se convierta en recurso de una crianza enriquecida? Allí vemos a dos niñas que tienen 3 años. Eso ocurre en el jardín maternal de la Facultad de Derecho. Y fíjense, ya no hay un adulto mediador y no hace falta en ese momento. ¿Por qué? Porque la experiencia de haber sido lecturadas desde muy temprano hace que ellas puedan lecturarse entre ellas y que puedan sostener la experiencia de lectura en esa profundidad durante mucho tiempo, comprendiendo todos los códigos necesarios para que haya una posibilidad de lectura mente con mente, es decir, un ejercicio mutuo de mirada conjunta y de construcción de significado. Y estoy entrando en la lectura y la escritura. Me interesa muchísimo pensar esta relación. Esta es otra ilustración del libro Ops. Y me hago esta pregunta, ¿los buenos libros enseñan a leer y a escribir? Esta es una pregunta muy importante para este momento histórico-pedagógico que estamos viviendo. Lo diría en particular en la ciudad de Buenos Aires, pero también en muchas provincias en este año, en 2 o 3 años anteriores, ¿no? Ustedes saben, o a lo mejor no, pero les comento, que en este momento hay una discusión muy fuerte acerca de los procesos de alfabetización convencional, los métodos de alfabetización que están en juego. Y bueno, hay una diatriba bastante fuerte que por supuesto no podemos saldar aquí ni profundizar demasiado, pero sí quisiera dejar picando algunas ideas sobre esto. En principio, escribir tiene sentido cuando escribir es una práctica con sentido. Es decir, cuando escribo porque tengo necesidad de expresarme, porque tengo necesidad de manifestar algo, porque tengo necesidad de comunicarme.
Y es importantísimo que los niños y las niñas aprendan a escribir con sentido, es decir, que aquella invitación que les hacemos a la escritura no sea solo aprender los códigos alfabéticos, cómo se construye una palabra, sino sobre todo aprender para qué sirve leer y escribir. Esta es una escritura de niños y niñas que están muy preocupados porque se perdieron los dinosaurios de Telma, ¿no? Entonces ustedes lo ven ahí, ¿no? Se buscan dinos, son de Telma y de Primero. A mí esta escritura me conmueve muchísimo porque es autónoma, los niños toman la iniciativa, las niñas toman la iniciativa porque entendieron para qué sirve leer y escribir. Tal vez si yo paso mucho tiempo de esa primera experiencia, entre los 4 o 5 años finales del jardín y el ingreso a primer grado, haciendo réplicas de colitas de cerdo o tratando de focalizar qué ocurre si uno la M con la A, ahí no hay construcción con sentido. Estamos robándole a la escritura lo más importante, que es para qué escribo, para qué me expreso, para qué sirve leer y escribir, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta bien importante acerca de qué podemos hacer para que escribir siga siendo una experiencia ligada a ese placer con el que aprendimos a leer en la primera infancia, con los grandes libros, con la mirada amorosa de nuestros mediadores. Esta es una escritura de Carmela. Esto también ocurrió en el jardín. En esta escritura Carmela tiene 2 años y 8 meses aproximadamente y la maestra propuso dibujar y hay hojas y marcadores, nada más. Y Carmela empieza a escribir y aquí está, por decisión propia, está escribiendo la lista de los amigos que va a invitar a su cumpleaños, ¿sí? Otra vez, la escritura con sentido y tiene 2 años y 8 meses. Fíjense que todavía no escribe letras convencionales, pero tiene un montón de datos de la escritura. Primero que este zigzag se parece mucho a la escritura. Corta el zigzag como si fueran palabras, alinea el zigzag en el renglón y pareciera que ahí hay frases. De repente hay una línea que suena un poco distinta, como si tuviera que decir otra cosa. A los 2 años y 8 meses, Carmela sabe para qué sirve la escritura y toma la iniciativa de escribir y tiene todo este conocimiento porque lecturamos a Carmela y a sus amigos desde que son bebés, desde que llegaron al jardín. Hay una relación muy profunda en esa lectura literaria e informativa, de libros informativos, por el placer de leer, con los libros como juguetes, con los libros en disponibilidad y este inicio autónomo de la escritura convencional. Entonces aquí también tenemos preguntas bien interesantes acerca de con qué método aprender a leer y escribir. Esta es una escritura de Martina. Aquí tiene 3 años y es enero. Y yo siempre les pido a las mamás y a los papás que cuando sus hijitos empiezan a leer y escribir, en nuestro jardín entre los 2 y 3 años empiezan a aparecer muchas intenciones de escritura, que cuando encuentren algo relevante nos lo cuenten o hagan fotografías, porque eso es parte de nuestro material de investigación. Entonces estaban en enero en la playa y Martina escribe. Y como ven, escribe algunas letras y dibuja una medusa y dice, medusa como Martina. Entonces el papá se da cuenta de que ahí hay algo más que un dibujo, medusa como Martina, que hay un pensamiento sobre la escritura. Y me la manda muy emocionado. Y a mí me emociona muchísimo porque esto es aprender a leer y a escribir a los 3 años, pero también porque nos muestra que en la playa y jugando en la arena, una niña de 3 años tiene interés en la escritura. Entonces miren si les importa a los niños y a las niñas las pequeñas la escritura, si les ofrecimos los libros desde el día en que nacieron. Isabel tiene ya 5 años, ya egresó de nuestro jardín porque los niños se van cuando terminan el grupo de 3 años. Cuando cumplen 4 ya están en otro jardín. Pero viene a acompañar a su mamá porque viene su hermanito más chiquito al jardín. Entonces llega y me pregunta si se puede llevar un libro en préstamo. Le digo que por supuesto que sí. Y me voy a hacer otra cosa. Cuando vuelvo a la dirección, ella ya se había ido, pero me deja esta nota en el escritorio. Isabel, Pinocho, 7 ratones ciegos. Tiene 5 años y entiende perfectamente para qué sirve la escritura y además sabe escribir. Entonces me dejó el nombre de los libros que se llevó para que yo pueda registrarlos porque después los tiene que devolver. Úrsula tiene 6 años y está leyendo en pandemia.
En ese año, 2020, nosotros hacemos una feria de libros muy, muy linda para nosotros y muy querida, en julio y en diciembre, son 3 días, es una feria presencial donde el jardín se transforma en una hiperbiblioteca o librería, y las mamás, los papás, los niños, los estudiantes, amigos que están aquí vienen a leer, a curiosear, también a comprar. Y no la podíamos hacer virtualmente, obviamente, porque estábamos lejos del jardín. Entonces hicimos una feria virtual, nos videograbamos leyendo, hicimos muchísimas estanterías en un drive con distintos libros para niños, para adultos y demás. Úrsula, que es egresada de nuestro jardín y que ya tenía 6 años en ese momento, me cuenta la mamá que se pone frente a la pantalla de la computadora con una libretita y lee, escuchando y viendo, porque son videos, todos los libros que hay en nuestra feria virtual. Y en su libretita va anotando cuáles leyó para que no le falte ninguno, para no perderse ninguno. Y cuando termina de leer todo lo que le interesó de nuestra biblioteca virtual, se encierra en su cuarto y le pone a la mamá este cartel en la puerta: no pasar, Úrsula leyendo sola. Y se pone a leer los libros que tiene en su biblioteca adentro de su cuarto. Entonces, a mí me parece muy importante esto, ¿no? Traté de compartir con ustedes la base del amor como experiencia de lenguaje verbal, como experiencia de interacción con los libros, y concluyo con esto porque me parece importantísimo. Yo dije que iba a hablar en clave contemporánea. En clave contemporánea hay que pensar esta mutación, pero también en clave contemporánea hay que pensar qué experiencias, qué calidad de experiencias le estamos ofreciendo a las niñas y a los niños nuestros de hoy, de la primera infancia, desde que nacen hasta los 6, 7 años, en relación con el ingreso a la lectura y la escritura, a la cultura escrita. Y creo que ahí tenemos muchísimo que pensar. Sin dudas, hay una relación muy profunda entre la lectura literaria de la que hablé anteriormente y aprender a leer y escribir. Un bebé que tiene acceso al libro como juguete y que está en ese ejercicio de mirada conjunta con el adulto, rápidamente se da cuenta de que esas hormiguitas no son dibujos, son letras, y que eso porta una historia, que lo que la mamá, el papá, la maestra dice está en esas hormiguitas. Y en ese proceso, de una manera muy difícil de ver para nosotros, porque todavía hay muy poquita posibilidad en los niños y niñas pequeños de explicarnos lo que están comprendiendo, en ese proceso ya van extrayendo de la experiencia las relaciones entre lo escrito y cómo se escribe. Y voy a ir cerrando para poder dejar un ratito a preguntas e intercambios, y cerramos con esta ilustración. Esta ilustración es de István Schritter, que está aquí con nosotros. Es la ilustración es hermosa, y es la ilustración de un librito muy lindo que hicimos juntos hace 2 o 3 años para el Ministerio de Educación. Yo escribí el texto, István lo ilustró, un libro que está escrito especialmente para educadoras comunitarias en un proyecto que se estaba llevando a cabo en distintos barrios del conurbano bonaerense, pero también se trasladó a todas las provincias. Estuvo relacionado con el trabajo en todas las provincias. Y lo comento porque a lo mejor, esta es una sesión de 1 hora, hay muchas cosas que no podemos llegar a compartir aquí, pero a lo mejor si alguien tiene ganas de seguir pensando en estas cosas, puede buscarlo, está colgado en algunos espacios, se llama Nidos de Lecturas, y lo van a reconocer fundamentalmente por esta ilustración. Y también contarles que los títulos que fuimos compartiendo aquí están inspirados en las fotonovelas de la revista Idilio, y que para mí es un gran placer estar en el Museo Malva, un museo al que quiero mucho y al que vengo casi todos los fines de semana a ver cine, y estoy de aquel lado. Es un gran placer estar aquí y que se rompan estas fronteras entre literatura y obra plástica. Y también fue un gran placer ver la obra de las fotonovelas Idilio. Los invito a que se dé una vuelta por ahí, y si les parece, abrimos a la conversación. Muchas gracias.
Gracias. Al principio decías lo del cerebro del chico que crece hasta los 4 años. Y pensaba en los estudios de Miguel Benazayac sobre cómo la tecnología está modificando el cerebro humano, cómo sus estudios, pero físicamente, ¿no? O sea, biológicamente, sus experiencias hechas a lo largo de los años, usando GPS o no usando GPS, cómo la zona de la ubicación geográfica se atrofia al usar GPS. Entonces, ¿qué pasa con eso en esa? Porque no sabía que hasta los 4 años, bueno, sí, uno lo puede suponer, pero fue como que me dijiste, claro, es cierto, la cabeza del chico crece mucho, o sea, cambia mucho en sus primeros años. Entonces, ¿qué pasa con el uso de pantallas que muchas veces es desde bebés, ¿no? En esos años? Sí, bueno, lo primero que diría es que hay un dato muy importante, que es que los humanos, aunque nazcamos, como decía, con 40 semanas de gestación, nacemos prematuros, ¿sí? Porque el bebé humano no está listo para autoabastecerse de ninguna manera. Y esto tiene que ver con una cuestión filogenética. Cuando nos erguimos y la cadera se achicó, la capacidad humana de sostener un bebé gestándose llega hasta los 9 meses. Entonces el bebé nace muy inmaduro. Esa inmadurez también ocurre a nivel cerebral, por eso el bebé hay muchas cosas que no sabe hacer. Y el desarrollo cerebral termina, o sea, el desarrollo cerebral es infinito, pero la base del desarrollo cerebral termina de completarse alrededor de los 4 años. Ahí tendríamos todas nuestras funciones cerebrales listas si todo ha venido bien, ¿no? Entonces, esa etapa es una etapa, como vos decís, crucial, porque del alimento que recibe esa etapa dependen muchísimas cosas en nuestra vida, tanto del alimento concreto, de la alimentación biológica, de qué comemos, como del alimento psicológico. Y en ese punto el lenguaje y la intercorporalidad es el alimento psicológico fundamental. Por eso yo insistía tanto con esto. Como es una conferencia cortita, traté de escaparme un poquito del efecto, es algo que es un tema que yo investigo hace bastante tiempo, o sea, cómo influye la mutación humano-tecnológica en el desarrollo infantil temprano y en la crianza temprana, ¿no? Entonces, yo creo que sí, claramente podemos decir que si la interacción humana merma demasiado, el cerebro no llega a construirse en el sentido humano que lo conocemos, porque esto también es importante, ¿no? La mutación también produce modos de ser, no es que no produce nada. El problema es qué clase de modos de ser. Y yo creo que la mutación es imposible de parar, ¿no? Pero, ¿qué me pongo a investigar? Y tampoco esto es una diatriba contra la tecnología, esto ya está. Para mí el punto clave es pensar cuándo los efectos de la mutación nos producen sufrimiento. Y si pienso en primera infancia, digo, bueno, es el estado más vulnerable de la humanidad. Entonces, pensar cuándo los efectos de la mutación producen sufrimiento en los bebés y los niños pequeños es una responsabilidad como sociedad importantísima. Y está muy claro esto. La ausencia de interacción lingüística corporal, de atención y mirada conjunta, para el bebé, para el niño pequeño, es absolutamente desorganizadora. Cuando a cambio de ese tiempo de interacción está el aparato que no devuelve ningún tipo de conciencia de sí ni de conciencia del otro, hay aspectos del cerebro que no se desarrollan, ¿no? Dicho grosso modo, yo creo que muchos de los problemas actuales que tenemos de violencia, de individualismo, no son solo ideológicos, sino que tienen que ver con que nuestros cerebros funcionan de una manera no intersubjetiva, ¿no? O sea, de una manera muy aislada, y estamos perdiendo la capacidad de percepción del otro, o sea, va más allá de lo ideológico. Y en ese sentido yo vuelvo a la relación con los libros, y no de una manera utópica, no de una manera idealizada, no porque hoy estemos hablando únicamente de lectura, sino porque la experiencia de trabajo me muestra, pero claramente, que cuando los adultos no tenemos recursos para entrar en ese diálogo, la experiencia del libro
es un recurso valiosísimo. Esto que decíamos, te da de qué hablar, te da materialidad, el niño responde a eso que está pasando ahí. Y como el libro, si es literario, está hecho de cuestiones imaginarias, también despierta lo imaginario en un sentido que no es plano, en un sentido que no es previsible, ¿no? Entonces, creo realmente, lo veo, no es que creo, lo veo, lo experimento, lo investigo, que si entre adultos y niños hay libros y si los que estamos más metidos en pensar estas cosas acompañamos la mediación para que el adulto aprenda a lecturar, ahí estamos trabajando contra el sufrimiento, porque estamos otorgando recursos que permiten mantenerse en esa sincronía. Sí, nuestros cerebros están mutando y aceleradamente. Estamos en el horno. Estamos en el horno. Estamos en una situación muy compleja. Porque aparte las nuevas generaciones de los jóvenes padres de ahora son los que en muchos casos se criaron con pantallas desde bebés. Claro. Entonces hay va a empezar a pasar una doble acción de tanto padres y madres como bebés que están en una situación en donde es muy difícil el encuentro, ¿no? Claro, exactamente. Y yo ahí también pondría una alerta, exactamente, pondría una alerta. ¿Por qué? Porque también desde los que trabajamos en el acompañamiento de la crianza o en la escuela, por ejemplo, hay una tendencia, todavía en las escuelas escuchamos muchísimo a maestros, maestras, a quienes quiero mucho, escuchamos muchísimo, pero ¿qué querés que pueda el chico si la madre le da todo el tiempo el celular, si la madre le da todo el tiempo el iPad, si la madre no hace esto, si el padre no hace aquello? ¿No? Tenemos una tendencia fuertísima a juzgar a las madres y a los padres, ¿no? Como si desconociéramos que hay una condición de época que está cambiando nuestro cerebro. Entonces, una mamá y un papá pueden ser mamás y papás súper responsables y amorosos, pero no encuentran el modo, no registran esto, y no lo registran por negligencia, no lo registran porque la mutación hace que perdamos determinadas características humanas que todavía son imprescindibles para las infancias, ¿no? Porque en esto también hay algo interesante. Todo está mutando, pero los bebés humanos siguen naciendo en el mismo nivel de prematurez y con las mismas necesidades de antes. No sabemos qué va a pasar dentro de 20 años, pero al día de hoy se ha producido un gran desfasaje entre esa necesidad primaria infantil y lo que los adultos estamos en condiciones de ofrecer. Y aquí hablé mucho de bebés, pero diría lo mismo para pensar en niños y adolescentes, ¿no? Por eso yo decía una política pública de la mirada conjunta. Yo creo que esto es un tema que tenemos que tomar como problema de política pública y que entonces no alcanza con pensar cómo se va a alfabetizar, aunque tenemos que discutir mucho ese cómo, sino que sobre todo hay que pensar cómo se produce interacción humana, ¿no? Esto es fundamental. Yo creo que hay algo de las escuelas, de los colegios, de los jardines de infantes, del plano educativo, en lo que todavía estamos muy atrás de lo que está aconteciendo. Y como estamos muy atrás, no aparece la capacidad de verdad ayudar a las familias o de verdad ayudar a los niños y a las niñas. Claro, yo digo estamos muy atrás, pero yo también estoy metida. O sea, tenemos que hacer como un gran ejercicio colectivo para poder empezar a leer esos signos mínimos que somos capaces de percibir en el magma de lo contemporáneo, porque también somos contemporáneos, para empezar a descubrir alguna pista y empezar a ensayar, a probar qué puede ocurrir con otro tipo de intervenciones. Estos ejemplos que yo traje, que a lo mejor pueden parecer muy chiquitos o muy simples, son síntesis de muchísimas intervenciones en las que hace falta darle visibilidad a algo que no es perceptible para la familia, ¿no? Y que en ese sentido los libros son aliados imprescindibles. Entonces, si voy un poquito a la cuestión de los procesos de alfabetización, a mí me preocupa muchísimo lo que está ocurriendo en este momento, donde, bueno, por un lado hay en algunos contextos, no en todos por supuesto, pero en algunos contextos hay una negación muy fuerte de años de investigación increíblemente maravillosa, como lo que inició Emilia Ferreiro y toda la gente que trabajó en sus equipos,
una investigación hecha en nuestro país que nace en contextos de escasos recursos, o sea, que tiene una cantidad de elementos para volver a leerla, para volver a concentrarnos en eso. O sea, me duele un poco como ese intento de borrar eso que es valiosísimo. Pero por otro lado, las técnicas que en este momento se están poniendo en juego no tienen nada que ver con registrar la potencia de la literatura, la potencia de la lectura como juego, que esa es la base de la experiencia infantil. O sea, un niño se interesa por la lectura porque en ese lenguaje de la literatura hay juego. Eso es lo que le atrae, ¿sí? Si le leemos una enciclopedia y se la lee la figura que más lo ama, también se va a interesar, pero lo que le interesa es la voz, quiere esa envoltura sonora. Pero lo que hace que los niños y las niñas se queden en los libros y jueguen de mil maneras y los desarmen y quieran y te lo traigan para que vuelvas a leer, es que ahí hay juego, ¿no? Entonces, pensar en la entrada a la escritura sin juego, sin investigación propia, realmente es ir como a contramano de los procesos del verdadero interés de las infancias, ¿no? Y eso tiene que ver también con generar autonomía, con generar interés por el conocimiento. Yo podría decir esto con total franqueza, que todos los niños que pasan por nuestro jardín y que pasan por esta experiencia de lectura amorosa, de libros como juguetes, y que se van apenas cumpliendo 4 años, muchos entre los 3 y los 4 años entraron en procesos convencionales de alfabetización, sin que nosotros busquemos ninguna precocidad, no hacemos nada para que eso pase. Sí, hacemos todo lo que dije, pero no es que los sentamos a hacer colitas de cerdo. Y cuando yo investigo qué pasa con nuestros niños a los 4 y 5 años en los otros jardines a los que van, la mayoría, por no decir todos, se alfabetizan antes de entrar a primer grado. Y no por un cuaderno de aprestamiento, sino porque siguen investigando lo que ya aprendieron sobre la lectura con cada experiencia que siguen haciendo en su camino, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas cosas en juego aquí, muchísimas. No sé si soy clara o enturbio más todavía. Hay otra manito por ahí. Hacemos una pregunta más y ya pasamos al resto de las actividades. Hermoso todo, María Emilia. Muchísimas gracias. Agregar algo que quizás es interesante hacerlo ahora. Hace muchos años se había formado un grupo de abuelas cuentacuentos. Nos habían formado, digamos, personas dedicadas a la lectura y a contar cuentos, de gente especializada. Y habíamos armado grupos de 2 o 3 personas y íbamos a los jardines de infantes. Íbamos con una caja, con un gran monio, lo abríamos y sacábamos los libros. Entonces pedíamos a los chicos que sacara un libro y lo leíamos. Fue una experiencia maravillosa. Pienso que se podría volver a rehacer, abuelas cuentacuentos, o como se llame, pero ir a los jardines de infantes a leerles cuentos. Era encantador la devolución que teníamos de los chiquitos, de las maestras, de la directora, por nuestra tarea. Así que pienso que es una actividad fantástica para rehacerla. Siempre hay tiempo y coincido que la lectura es fundamental para la niñez y para los adultos también, por supuesto. Sí, bueno, muchísimas gracias por tu intervención. Sí, es valiosísimo. Hay grupos de abuelas cuentacuentos actualmente y también hay muchas experiencias valiosas en hospitales, por ejemplo, el Hospital Piñero, el Hospital de Niños. Hay muchas personas que empezaron a pensar mucho en la presencia de los libros y en la interacción con los libros a partir de poner el acento en lo que eso significa a nivel de desarrollo psicológico. Y yo no estoy haciendo aquí una propuesta psicologista, lo que estoy diciendo no son cosas separables, ¿no? Entonces, a ese valor enorme que le sabemos a los libros en la formación literaria de las personas, en la educación sentimental de las personas, también en este momento que vivimos le podemos sumar que la experiencia de leer libros con los niños y las niñas, por el placer de leer y de estar juntos, agrega una posibilidad enorme
en relación con el sentido humano. Hay que construir sentido humano. Un niño, una niña necesita construir sentido humano. Sí, y se nos escapan todo el tiempo las experiencias que lo producen, ¿no? Entonces, eso es algo más que podemos la agregar. experiencia compartida con la lectura. Y la ¿no? experiencia que es compartida. tan importante, Sí. la lectura y la relación humana. Sí. Eso, sí, sí. Y también diría, ¿cómo es tu nombre? Sarita. Yendo a lo que dice Sarita, también diría, es genial que pensemos experiencias para ir a leer a los jardines, pero es imprescindible que en los jardines se lea literatura por el placer de leer, no para abonar una unidad didáctica, no para enseñarte a, e, o, u, o mame, mi, momu, ¿sí? Esto es en el jardín y en la escuela. Yo creo que esto es algo que tenemos que seguir dándole vueltas porque se nos escapa. Y después de eso, no hacemos la experiencia suficientemente rica y después de eso nos sentimos hasta ofendidos por la falta de rendimiento, entre comillas, de los niños y las niñas en relación con la lectura y con la escritura. Generar placer por la lectura es una experiencia que parte del cuerpo, que parte de la interacción humana, que parte del aroma compartido, de la envoltura sonora de la voz del otro, ¿no? Entonces es muy difícil que un niño empiece a sentir placer por la lectura y aprenda a leer y escribir bien a los 6, 7 años si todo lo previo fue maquínico, ¿no? Parece que esas son preguntas que nos debemos. No, incluso se lo hacíamos en muchos casos representar ese cuentito que habíamos leído y eso les encantaba también, era muy lindo. Qué bueno, me alegro mucho. Hay un amarito más aquí. La compañera de rojo. Si quieren, digan cómo se llaman. Hola María Emilia, mi nombre es Marianela, la verdad que un placer escucharte. Quería contar una experiencia personal porque mientras te iba escuchando iba recordando cosas. Soy bibliotecaria, pero bueno, esta es una experiencia personal con mis sobrinas que tienen 8 y 4 años. Yo soy de Mar del Plata, hace 5 que vivo acá y más o menos hará 3 años que empezamos a tener esta experiencia que cada tanto yo voy a hacer pijamada. Ellas empezaron con ese término a decir que la tía venga a hacer pijamada y en la primera pijamada llevé un cuento que se llama Martín viaja al espacio de Nicolás Eschuf, es de la colección Pequeletra de Del Vives y bueno, empezamos a leerlo esa noche y no paramos de leerlo y otra vez y otra vez. Y hay algo que nos causa gracia, que la señora, o sea, es la historia de una vecina con un niño que se llama Martín, la señora se llama Cuca, y que siempre cuando yo digo la señora Cuca es como que nos agarra ataque de risa. Seguimos haciendo pijamadas hasta la última, que fue ahora hace poquito antes de empezar las clases, y volvimos a ese cuento, ¿no? A esa experiencia. Entonces pensaba en esto, ¿no? De lo que vos decís de lecturar, ¿no? De la lectura y el amor. Evidentemente hay algo que se generó ahí entre nosotras tres con ese libro que siempre vuelve y que nos reencuentra y que nos gusta volver a contarlo y a reírnos cuando yo menciono a la señora Cuca. Así que muchísimas gracias por todos los aportes que nos diste hoy en tu charla. Obviamente seguro que debe haber mucho más para seguir explorando, pero bueno, no quería dejar de contar esto porque me emocionó con todas las experiencias que fuiste contando y que me traían esos recuerdos con este libro tan especial. Qué bueno, qué lindo lo que decís. Y yo diría que el amor está claramente en crisis, no solo el lenguaje, ¿no? Las formas del amor, específicamente dedicarnos a las formas del amor, tendría que ser un seminario de 1 mes aproximadamente. Pero bueno, no sé si habré logrado sintetizar algunas de las cosas que me preocupan y que pienso que puede ser útil socializar para que seamos muchos los que pensamos en eso, ¿no? Y último, que yo creo que quienes lecturamos, quienes andamos en este mundo de los libros, tenemos aunque todo pareciera indicar que la lectura digital va a matar al libro, que ya nadie lee y todo eso que sabemos, yo creo que tenemos una fuerza vital imprescindible y que más que nunca en este momento de lo contemporáneo tiene sentido leer con otros, más que nunca. Aunque sea difícil, aunque el otro no esté entrenado, bueno, hay que explorar nuevas formas del amor.
Muchas gracias.